Soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vamos a ver algunos vehículos muy chulos, como este. ¡Ah, qué mola! Por cierto, ¿podrías llevar auriculares circulando con tu patín eléctrico? ¿Sí? ¿No? Todo esto y mucho más en este vídeo. Vamos a ver los vehículos que sí tienen motor, pero que para tráfico es como si no lo tuvieran. Se llaman vehículos no considerados de motor. Si a una bici le pones un motor eléctrico que te ayuda con el pedaleo, tráfico le llama bicicleta con pedaleo asistido, porque te asiste, te ayuda. Y seguro que sabes que la potencia de un aspirador o una tostadora, que tienen motores eléctricos, se mide en vatios, ¿verdad? Pues en las bicicletas de pedaleo asistido, la potencia del motor tiene un máximo de 250 vatios. Además, este motor tiene mucha personalidad. Dice que si tú no pedaleas, él tampoco. El motor está diseñado para ayudarte un poquito. Cuando llegas a los 25 km por hora, se para y te toca tirar solo de músculos. Este motor, con tanto carácter, también se para si no pedaleas. Recuerda, hasta 250 vatios y se para si dejas de pedalear o alcanzas los 25 km por hora. Y ya que estamos, vamos con otro truquillo. Si movemos un poquito los números, ¿tú qué ves? Yo te prometo que no me he tomado nada raro, pero yo veo una bici. El 2 es el manillar, y el 5 una rueda y el 0 la otra rueda. Además, para que esto te sea fácil de recordar, fíjate que tienes 25 un par de veces, en la potencia y en la velocidad, 250 vatios y 25 km por hora. Que los 250 son para la potencia, no para la velocidad, ¿Te imaginas una bici a 250 km por hora? ¡Qué locura! Si tienes una bici eléctrica como estas, tranqui, que no vas a necesitar matricularla ni ningún permiso especial para ir con ella. Si tu bici eléctrica tira mucho, tiene una potencia de hasta 1000 vatios, ahí la DGT le cambia el nombre. Se trata de un ciclo de motor. Este motor es el hermano mayor de las de pedaleo asistido y tiene el mismo carácter. Se para si no pedaleas o si llegas a los 25 km por hora. La única diferencia es que es más potente, hasta 1000 vatios. Este motor ya no es un juguete, A diferencia de las bicicletas de pedaleo asistido, los ciclos de motor necesitan matrícula y una licencia de circulación. Eso lo veremos más adelante en el tema de la documentación. Es muy posible que no conozcas a esta persona. Es Dean Kamen, Dean Kamen, un inventor. Luego te contaré un poquito más sobre él, que en el cole no hacía más que suspender, Y míralo, aquí está hace unos años presentando uno de los primeros brazos robóticos. Que por cierto, a la prótesis la llamaron Luke. Si eres un friki de Star Wars, seguro que sabes de qué va esto. Pues este inventor también es el responsable de que hoy día, por nuestras ciudades, veamos cosas como estas. Hoverboards, scooters y patines eléctricos. En 2001 presentó el Segway con la idea de revolucionar el transporte en las ciudades. Hablamos de los vehículos de movilidad personal, VMP para los amigos. La definición que da la DGT es esta: vehículo de una o más ruedas. ¿Sí? Hay patines eléctricos muy molones, como el que vimos al principio, que solo tienen una rueda. De una única plaza. Vamos, que solo lo puedes usar tú, no puedes llevar a tus amigos. Que se propulsa solo con motores eléctricos. Es por eso que las bicicletas con pedaleo asistido no entran aquí, porque tienen pedales y se propulsan también con tus músculos. Los VMPs se mueven solo por su motor eléctrico, con una velocidad máxima de entre 6 y 25 km por hora. ¿Te suena esta velocidad máxima de 25? ¿A que sí? Es la misma velocidad a la que se para el motor de las bicis de pedaleo asistido o los ciclos de motor. Y para acordarte del 6, vamos con otro truco. Si miras un Segway de lado, pues nos queda un 6. Así de fácil.
En los VMPs normalmente irás de pie. Solo pueden tener asiento o sillín si tienen un sistema de autoequilibrado. Vamos con esto del autoequilibrado. Si te la vas a pegar, saltar de un patín es más o menos fácil si vas de pie. Pero si vas sentado, dar un saltito es mucho más complicado. Por eso, si tu VMP tiene un sillín o asiento, tendrá que tener un sistema de autoequilibrado. Es decir, el vehículo debe mantener el equilibrio solito. Como este robot tan marchoso. Si tienes sillín y no hay autoequilibrado, no puede ser un VMP. Tampoco son VMPs los vehículos pensados para competición, los vehículos para personas con movilidad reducida, ni unos vehículos más cañeros con una tensión de trabajo mayor a 100 VCCs, voltios en corriente continua, o 240 VAC, voltios en corriente alterna. No te líes con estos datos de corriente alterna continua. Apréndetelos y ya, que esto no es un curso de electricista. De todos modos, te cuento un poquito. Tenemos pilas como esta, de voltio y medio. Si conectásemos un medidor, veríamos que da siempre el mismo número, continuamente el mismo número. Y luego tenemos los enchufes de casa, que son de 220 voltios de corriente alterna. Si conectásemos el mismo medidor, veríamos que va cambiando, va alternando con valores positivos y negativos. Si vas en un VMP, ya no serás un peatón con un juguetito. El mismo nombre ya lo dice, vehículo de movilidad personal. Para la DGT es un vehículo, como un coche. Y lo mismo que no puedes ir con tu coche por la acera, tampoco puedes ir con tu patín eléctrico. Tendrás que ir por la carretera, como los coches. Bueno, puede que tu ayuntamiento te deje ir por el carril bici o por alguna otra zona, pero eso lo decide cada ayuntamiento. Los VMPs están pensados para la ciudad, así que solo podrás usarlo en las carreteras de tu ciudad o pueblo, dentro de poblado, como dice la DGT. Por tanto, prohibidos fuera de poblado. No podrás usar tu VMP para ir de un pueblo al otro. A estas carreteras entre poblaciones se las llama interurbanas. Tampoco podrás ir por autopista ni autovía, que ahí los coches van muy a tope. Además, dentro de poblado tenemos dos casos donde es peligroso y está prohibido tu VMP. No podrás usarlo en travesías, que son esas carreteras grandes que atraviesan tu ciudad. Las travesías tienen mucho tráfico, hay muchos coches y camiones y se suele ir rapidito. Prohibido con tu VMP. Tampoco por los túneles que hay en tu ciudad. En los túneles hay menos luz y también es peligroso. Resumiendo los VMPs. Velocidad entre 6 y 25 km por hora. Prohibidos en acera, túneles, travesías, vías interurbanas, autopistas y autovías. Los VMPs no necesitan matrícula ni permiso de circulación. Tampoco tienes que pasar por la autoescuela, pero sí que necesitarás un papelito, un certificado que garantice que tu VMP cumple los requisitos técnicos para ser un VMP. De momento esto no es necesario. Para que tengas que llevar ese papelito, antes los compis de la DGT tienen que aprobar un manual de características de los VMPs. La obligación de tener este certificado empezará 24 meses después, para así dar tiempo a que todo el mundo lo consiga. Y antes de terminar, una preguntita. Si vas con tu hoverboard, ¿crees que puedes llevar auriculares? Pues no. Los VMP son vehículos, como los coches. Necesitas los oídos despejados para escuchar a los otros vehículos. Si vas así, con tus auriculares, es peligroso y te puede caer una buena multa. Y otra cosa más. Si vas en coche, te pueden hacer un control de alcoholemia, ¿verdad? Pues si vas con tu VMP, también. Madre mía, la que lió el inventor este, ¿eh? Y eso que en el cole no daban un euro por él, ¿eh? Es un tío muy interesante. Te cuento una pequeña anécdota de cuando era pequeño. En clase le explicaron que si divides números iguales, siempre da 1. Lógico, ¿no? 3 manzanas y las reparto entre 3 personas, tocan a una manzana por persona. También le contaron que si divides 0 entre otro número, siempre da 0. Claro, si repartes 0 manzanas entre 3 personas, pues tocan a 0 manzanas por persona.
Pero esto al pequeño Dean no le acababa de cuadrar. ¿Te imaginas por qué? Pues no le cuadraba porque él se preguntaba, ¿qué pasa si divides 0 entre 0? Debería dar 1, porque si divides dos números iguales, da 1. Pero 0 dividido por algo, ¿debería dar 0? Interesante, ¿eh? Y el pequeño Dean se quedaba ahí dándole vueltas al tema. Dejaba de atender en clase y luego suspendía. Si tú quieres darle alguna vuelta, dásela justo ahora que termina este vídeo. En el siguiente vídeo resolveremos el misterio de si una motillo es o no un vehículo de motor. Antes no te olvides de hacer el test que te hemos preparado. ¡Ánimo! Y sácatela, la teórica.